todavía mantiene su camiseta roja. John Didier Rodríguez Marín, salude usted y dele la bienvenida al señor senador de la República. Gracias, Carlos. Muy buenos días para el senador de la República, Luis Fernando Velasco. Senador, buenos días. Muy buenos días, John Lidia, Carlos, toda la mesa de trabajo y obviamente a los miles y miles de oyentes que tienen la amabilidad de escucharnos a esta hora. Bueno, ¿cómo va su candidatura presidencial? Pues dando la pelea dentro del partido, no es fácil. Usted sabe, John Didier, que yo tengo unas diferencias fuertes con la dirigencia de mi partido, con la institucionalidad, particularmente con los Gaviria, César y Simón. Ellos están en un tema distinto, ellos que fueron los que nos pidieron y le pidieron a los liberales votar por un candidato de la derecha y luego ser parte de un partido de gobierno de la derecha, pues están en algo muy oscuro, tan oscuro como los Pandora Papers. Entonces yo estoy más bien dedicado a hablar con la gente, estoy dedicado a reunirme con los liberales y a plantearles la necesidad de que el partido ayude en un cambio en este país, un país en donde, y con esto termino, pues tal vez la consigna que nos lleva a todos a pensar en que hay que hacer un cambio no la hizo ni siquiera un líder político, sino el director del DANE cuando nos contó que más de 22 millones de colombianos viven con menos de 10.000 pesos diarios. Si eso no lo mueve uno a pensar que hay que cambiar el establecimiento, que hay que cambiar el gobierno y que hay que cambiar a quienes nos han gobernado en las últimas décadas, pues nada nos mueve a eso. Sí, es entendible incluso que haya hecho usted el evento con Gustavo Petro, pero ¿por qué con Gustavo Petro? ¿Es mejor Gustavo Petro? ¿Le gusta a usted Gustavo Petro como dirigente? ¿Cree que el país quedaría en buenas manos si gana Gustavo Petro la presidencia? A ver, John Didier, usted está hablando de un evento que hicimos en la ciudad de Cali, un grupo muy grande de liberales, invitamos a la Coalición de la Esperanza y invitamos a el Pacto Histórico, asistieron presencialmente los amigos del Pacto Histórico y los de la Coalición de la Esperanza nos mandaron un video. La gente no quiere un maquillaje, la gente quiere un cambio estructural, y después de ese evento recorrimos, porque es que no hicimos el evento para adherir a Gustavo Petro, no, hicimos el evento fue para contarte que en el marco del debate electoral surgía una candidatura liberal progresista, mi candidatura, la candidatura de Luis Fernando Velasco. Y yo quiero estar en la arena política no para adherir a uno u otro candidato, para competir con ese candidato. Claro, cuando en el último mes le preguntamos a los liberales en dónde quisieran competir, la mayoría dijo, hombre, lo que por ahora significa una decisión más seria, más creíble de cambio, no simplemente de reforma, sino de cambio es el pacto histórico, pero hay que mantener puentes con la coalición de la esperanza, hay que mantener puentes con sectores de los verdes, hay que mantener puentes para ver si somos capaces con Fuerza Ciudadana y con otros sectores, para ver si somos capaces en marzo de llegar todos y que los ciudadanos sean los que definan el candidato, no alguien a dedo, ni yo, ni Gustavo, ni Robledo, ni nadie, sino que sea la propia ciudadanía la que defina cuál considera que debe ser el candidato para enfrentar al candidato que va a sacar el establecimiento, el candidato que presentará a la derecha de este país para darle continuidad al gobierno de Duque. Correcto, muy clara su posición en ese sentido. Senador, el caso de la reapertura de la frontera con Venezuela en las últimas horas por parte del presidente Iván Duque, ¿cómo ve este asunto? Hombre, pues lógico, tardío y macondiano. A ver, lógico, ¿por qué? Más de la mitad de las exportaciones importantes de Colombia se iban para Venezuela. Cuando nosotros por una decisión política cerramos la frontera, perdimos un cliente gigantesco. Y cuando uno pierde un cliente para el comercio exterior, uno más que afectar al país al cual le vende, está afectando al país que vende, que en este caso era Colombia, porque está afectando la generación de empleo. Si usted vende menos prendas, si usted vende menos repuestos para autos, si usted vende menos autos, si usted vende menos
electrodomésticos. Si usted vende menos comida, pues esa comida, esas prendas, esos autos, alguien los hacía y obviamente si no los vende, pues no necesita a esa gente porque no tiene cliente. Entonces, Senador, de verdad, sí. Perdone, yo lo interrumpo, pero es que está diciendo algo que de pronto hay que aterrizarlo o precisarlo, me parece a mí. Y creería que el comercio con Venezuela no se cayó por el cierre de la frontera por parte del gobierno colombiano. El comercio con Venezuela hace rato que se cayó desde Hugo Chávez. Recordemos que, como usted lo señala, Venezuela era el segundo mejor socio comercial después de Estados Unidos, donde vendía a Colombia era en Venezuela. Pero a raíz de una serie de medidas que empezó a tomar Hugo Chávez, que había que hacer trasbordo, que puso problema, que no pagaban, entonces los empresarios colombianos, como Azopartes, por ejemplo, dijo, no, a Venezuela no le podemos vender más porque Venezuela no paga. Entonces, el comercio con Venezuela no se vino a pique ahora que se cerró la frontera por parte del gobierno colombiano. Esto viene desde hace muchísimo rato, senador. No, yo tengo datos distintos. A ver, es cierto, yo no voy a discutirle que el comercio mermó un poco por todo eso, por lo que usted dice. Yo no soy terco ni necio y frente a realidades, pero quiero contarle lo siguiente. Yo hablo mucho con empresarios, no, el tema fue que se cambió la estructura de comercio, ya no habían cartas de comercio, sino que se despachaba si se pagaba en efectivo. Entonces los comerciantes mantuvieron, y especialmente nuestros industriales mantuvieron unas ventas, y cuando quiera le envío las cifras reportadas de esas ventas. Se cierra la frontera y se cierra totalmente, porque obviamente si usted no puede mandar formalmente, pues se cierra y se pierde gran parte de ese negocio. Usted me dirá, ¿por qué gran parte y no todo? Porque de alguna manera, desde Cúcuta y desde territorio colombiano, se vendía a Venezuela, pero no pasaban por los canales formales. Se cerró una carretera, pero se abrieron miles de trochas, y lo que usted terminó logrando es entregarle parte de ese comercio a unas mafias, a unos paramilitares, a unas disidencias, a unas guerrillas que están ahí en la frontera, a unos delincuentes al lado y lado de la frontera que cobran peajes por dejar pasar por esas trochas el comercio y la gente. Entonces fue un error. La frontera colombo-venezolana es una frontera demasiado viva, es que vive mucha gente y tiene muchas relaciones a uno y otro lado, porque buena parte de los venezolanos que viven, una parte importante, un porcentaje importante, eran antiguos colombianos que hace 30, 40 años, cuando la situación económica en Venezuela era distinta, situación económica que evidentemente se dañó con la llegada del régimen primero de Chávez y luego de Maduro, que se complicó aún más. Pues la gente comenzó a devolverse para Colombia o a venirse para Colombia, los hijos de esos colombianos y muchos venezolanos. Segundo, ¿por qué Macondiana? Porque para arreglar ese problema, los países, incluso los que tienen las diferencias más complejas, mantienen algún grado de comunicación. Un país con otro país, un estado con otro estado, a pesar de sus diferencias, intentan mantener algún tipo de canal de comunicación consular, o intentan mantener un tercero que pues hable entre ellos, que medie, que a manera de ejemplo. Colombia pudo bien buscar a Brasil o a algún otro país para tener una relación triangulada que permitiera conversar de los problemas de la frontera. No, se dejó de hablar absolutamente. Se inventaron un presidente, el señor Juan Guaidó, por el cual hablan, pero el señor Juan Guaidó, pues sí, él debe tener algún grado de autoridad en su casa, pero por fuera de ella no tiene ningún grado de autoridad, solo la que le dio el gobierno colombiano acá mismo, que le entregó una empresa como es Monómeros, y vale la pena que Colombia se revise qué pasó con esa empresa Monómeros, que es fundamental para la economía colombiana, porque es una gran productora de insumos agrícolas para nuestro país, para Colombia. Entonces, fíjese, decisiones inconvenientes, decisiones macondianas, nos llevan a que perdimos mucho, pero bueno, ya se está reabriendo
frontera. Ojalá que el señor presidente no pierda más el tiempo para hablar de relaciones consulares con una persona que no está gobernando en Venezuela y que reconoce al gobierno venezolano. Tan reconoce al gobierno venezolano que es bueno que recordemos que en este momento hay una comisión de la oposición, de la cual hace parte Guaidó, dialogando formalmente con el gobierno venezolano en México. De manera que bien valdría la pena que intentáramos buscar el propio gobierno mexicano si queremos nosotros restablecer algún tipo de relación consular y dejar de hacer el oso diplomático diciendo que vamos a hablar con Guaidó para arreglar los problemas consulares. Sí, absolutamente entendible y válido su explicación, senador. A propósito de esto, justamente nuestro corresponsal Fernán Hernández le llamaba la atención eso, que el presidente Duque llega y hace referencia a Guaidó cuando Guaidó no tiene ningún tipo de estatus, de reconocimiento, es como una estatua ahí, pero el gobierno colombiano hablas con esa estatua que no tiene ningún poder decisorio en relaciones internacionales de Venezuela, y como desconociendo una realidad. En ese orden de ideas, senador, usted dice que ya explicó por qué es lógico, por qué es tan diva y por qué es macondiana. En ese orden de ideas, ¿habrá posibilidad de recuperar esa economía, por lo menos el flujo en el intercambio de productos por efectivo inmediatamente y no como se comerciaba antes? Pues a eso hay que apostarle, claro. Yo estoy de acuerdo, tal vez Carlos hizo la reflexión, que fue una buena reflexión, y yo me imagino que los industriales se cuidarán, no sé hasta qué punto se puede hablar incluso de algunos relaciones comerciales de trueque, relaciones comerciales pagadas en efectivo, pero que se hagan formalmente, porque de alguna manera cosas colombianas están llegando allá y están llegando por las trochas, y eso no es bueno porque estamos con ese mecanismo, estamos financiando la inseguridad que nos termina golpeando a nosotros mismos, porque claro, usted enriquece esas mafias de las trochas y esas mafias no se quedan solo con la mafia de las trochas, entonces van por el tubo, nos roban gasolina, extorsionan, hace cantidad de cosas. Entonces, pues yo sí creo que nosotros tendríamos que pensar seriamente en toda una estrategia para ir recuperando formalmente, poco a poco, lo que se perdió en los últimos años en comercio binacional. Sí. Permítame, senador, porque en esta mesa de trabajo también está José Luis Ramírez, está Eliezer Ortiz, está justamente también Fernán Hernández desde Venezuela y Carlos Hernández. José Luis, le escucha el senador de la República, Luis Fernando Velasco, a propósito de la reapertura de esta frontera con Venezuela. Bueno, Eliezer, ¿está por ahí? Eliezer Ortiz. Sí, muy buenos días, John. Le escucha el senador Luis Fernando Velasco, Eliezer. Senador, definitivamente, pues son muchos los beneficiados y no hablamos solamente de personas venezolanas, sino en Colombia. Y es así como la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera, pues está optimista y tiene el deseo de que se reactive este comercio con el hermano país. Pero, ¿qué pasará, hombre? ¿Será que hay mucha intransigencia por parte del gobierno colombiano para buscar que se tengan verdaderos diálogos y unos acuerdos? Porque pues la muestra al día de hoy es que como que no se quiere dar apertura a este nuevo paso por la frontera por parte del gobierno colombiano. Hombre, intransigencia sí hay, y perdónenme si insisto en el término actuaciones y actitudes macondianas. O sea, la oposición venezolana está hablando con el gobierno de México y Colombia no es capaz de hablar con el gobierno venezolano, sino que sigue hablando con la oposición. Sí. Hombre, uno puede tener expresiones de solidaridad política, pues son entendibles, pero es bueno que el señor presidente entienda eso, que la Federación de Transportadores, que la Cámara Colombiana de la Confección, que sectores productores del agro, productores de pollo, de huevos, de una cantidad de cosas que bien podrían tener un mercado creciente en Venezuela, generando empleo en Colombia y arreglándole también problemas de suministro al vecino país,
y no lo hacemos. Yo sí haría un respetuoso llamado al gobierno para que aterricemos en la realidad, reconozcamos. Yo no le estoy pidiendo que restablezca inmediatamente relaciones diplomáticas con Venezuela, pero sí pueden haber unas relaciones comerciales mediadas a través de actuaciones consulares, y si no quieren abrir los consulados colombianos allá por miedo al reconocimiento internacional que se le daría consular al gobierno de Maduro, pues busquemos países amigos que nos ayuden a hacer esa tarea. Eso se usa en la diplomacia internacional, pero reconozcamos esa realidad, porque yo quiero insistir en algo. Hoy de alguna manera hay un comercio, y ese comercio, a cambio de ser transparente, a cambio de generar unos tributos importantes y una generación de empleo más transparente a Colombia, termina enriqueciendo unas mafias que están ubicadas en la frontera al lado y lado, al lado venezolano y al lado colombiano, y esas mafias le hacen daño a Venezuela y le hacen daño a Colombia. De manera que yo sí pido es un sentido de la realidad, y con ese sentido de la realidad sentémonos a hablar inicialmente a través de canales consulares cómo arreglar no solo el problema de la apertura de la frontera, sino de transporte y de otros problemas que también tenemos, incluso de temas de seguridad. Mire, hoy pasa algo al lado de la frontera venezolana y nuestros oficiales no tienen con quién hablar al otro lado, y al revés lo mismo. Pasa algo al lado de la frontera colombiana y los oficiales venezolanos no tienen con quién hablar. Antes hablaban, antes por lo menos se levantaban un teléfono y decían, mire, aquí está pasando esto, y trataban de enfrentar amenazas de seguridad, por lo menos comunicándose. Claro, senador, usted habla de sentidos de realidad y me parece pues que es una palabra adecuada. Hay que ser conscientes de la situación entre los dos países allí en la frontera, pero el presidente habla de que no seremos idiotas útiles de las pretensiones electorales. ¿Será de pronto que si se llega a un diálogo con los hermanos venezolanos, se puede ir a pique una posible estrategia política que se esté manejando por los partidos de gobierno? A mí no me preocupa ser idiota útil, a mí me preocupa seguir siendo idiota. Hombre, pues es que a usted no le dijo, y a mí no me dijo, hace 3 años, que Maduro tenía 24 horas en el poder. Sí. No lo dijeron. ¿Y no le parece una actitud muy idiota no hablar con quien hoy la oposición está hablando en México? No, hombre, uno no puede seguir en el país de las maravillas porque uno no es Alicia. No, ahí hay unas realidades, ahí hay una frontera, esa frontera está viva, esa frontera se comunica, esa frontera se habla, esa frontera, bueno, pues ha sido el punto de entrada de la migración más impresionante que ha vivido Colombia probablemente en su historia, y no hemos podido, hemos tenido unas actitudes que yo valoro. Por ejemplo, yo he acompañado al gobierno en su decisión de recibir como debe ser a nuestros hermanos venezolanos, entre otras cosas reconociendo que muchos de ellos son hijos de colombianos que se fueron hace algunos años para el país hermano, y a mí no me duele ni le jalo a la xenofobia, ni trato de echarle toda la culpa de la inseguridad a los vecinos que han llegado, porque inseguridad en Colombia ha habido, claro, la pobreza incentiva, incrementa la inseguridad en nuestro país, no el origen de las personas, sino la pobreza y la inseguridad hay que enfrentarla como sea, no importa de la nacionalidad que sea la persona que nos genere inseguridad. Pero sí me pareció importante que nosotros, por ejemplo, atendiéramos en escuelas y en salud a los niños. Parece que es un gesto mínimo de solidaridad que yo le valoro al presidente de Colombia, pero hay que construir toda una política pública para ese problema de inmigración, y esa política pública pasa por hablar con el país del cual están saliendo los inmigrantes. Si no hablamos, pues va a haber un problema muy grande. Mire, Estados Unidos tiene unos problemas complejos en la frontera con todos los países centroamericanos y habla e intenta generar algunas acciones para que ese problema que es grave sea menos grave.
Colombia también debería intentar eso y no lo logra si sigue en una actitud medio enajenada, queriendo hablar con quien no tiene ninguna posibilidad de ayudarnos a arreglar ese problema. Claro. Bueno, está Fernán Hernández desde Venezuela. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda para el senador de la República, Luis Fernando Velasco? Sí, buenos días, senador. Escuchando lo que está haciendo allí, un análisis bien interesante, y lo apoyo en lo que está diciendo. Realmente el gobierno tiene que sentarse, primero de repente no reconocer de calle completamente pues, a presidente Nicolás Maduro, pero la frontera hoy nos dice que realmente el gobierno constitucional, legal, que está haciendo vida aquí en el país es el presidente Nicolás Maduro. O sea, no hay más nada. Cuando hablan de que ayer el presidente Duque anunciaba allí en Cúcuta que se reunió con Guaidó, habla con Guaidó, señores, hay que aterrizar la realidad. Yo estoy aquí en el país, veo la política más de cerca. La oposición que está dividida ahorita en 5 líneas, una de ellas es de este señor Juan Guaidó, el señor Leopoldo López, que por cierto, quedaron ya como una minoría de oposición. Si esas 4, y inclusive el mismo, algunos de ellos, se reúnen en México con Nicolás Maduro, pues lo reconocen como presidente de la República. Y eso es verdad. Hicimos ya muchas naciones que hasta hace pues 6 o 8 meses atrás no reconocían a Maduro, hoy lo reconocen y le dan un respaldo político a través de la Unión Europea, donde dicen que van a asistir y van a acompañar las elecciones regionales del 21 de noviembre, significa que la política internacional hacia el país, a Venezuela, cambió en todo sentido, pero cambió una realidad. Y es ahí donde la economía, y hablamos de Colombia y Venezuela, debe también sentarse en esa realidad. Señores, aquí el entendimiento tiene que ser, bien sea así como dice el senador, o a través de los consulados, para llegar, porque a la final, la economía que se está moviendo en la frontera ilegal desde hace más de 2 años, bueno, si 7 millones de dólares era legal, 2 años atrás, por la medida legal debe ser el triple, porque tenemos más de 100 trochas en manos de grupos guerrilleros, de grupos armados, de delincuentes. ¿De qué viven? De las trochas ilegales. Ojalá el presidente Duque y ojalá usted, mi estimado senador, sea una de las voces para que aterrice un poco allí y la frontera se normalice como tiene que ser por la vía diplomática y por la vía legal, que son estas, por los puentes fronterizos. Bueno, Carlos Hernández, le escucha el senador de la República, Luis Fernando Velasco. No, sí creo que el senador le iba a aportar algo ahí a Fernán Hernández, nuestra voz CIA, Sistema Informativo de la Auténtica de las Américas y al Día de Noticias allí en el estado de Aragua, en Venezuela. Senador, ¿le quería decir algo a Fernán? Parece un comentario de Fernán completamente sentado en la realidad. Y oiga la cifra que él nos da. Y vuelvo y hago la reflexión. ¿No será mejor que a cambio de estarle pagando extorsiones para que podamos utilizar 100 trochas que financian unas mafias que terminan generando terrible inseguridad en Colombia y en Venezuela? ¿No será mejor utilizar unas carreteritas que hace tiempo hicimos y más bien que eso lo maneje el gobierno venezolano, el de verdad, y el gobierno colombiano? Ahí está, y muy claro, pues habla el senador Luis Fernando Velasco en esta mañana de Información y Noticias, donde se abren precisamente las opiniones a esta apertura de la frontera colombo-venezolana, una frontera abierta total, una frontera abierta a medias, una frontera abierta con condicionamientos y con muchas voces que son disonantes a nivel no solamente de Colombia, sino también de Venezuela, mi querido John Didier. Usted con el senador al cierre y agradeciéndole este momento y este instante al senador Luis Fernando Velasco. John. Gracias, Carlos. Me llamó la atención una cifra que dio también Fernán Hernández, a ver si la podemos aterrizar para cerrar esta nota, y es cuánto se venía moviendo en este comercio en efectivo en la zona de frontera. ¿Qué cifras tiene usted, senador? No, yo no tengo la cifra en la cabeza y pues no quiero especular, pero sí le digo que parte del comercio que se hacía legalmente se terminó haciendo de manera informal e ilegal y por trochas y pagando extorsiones y todo eso, de manera que yo calculo que al menos la mitad de ese comercio. ¿Usted cree que la gente allá en Ureña, la gente en San Cristóbal dejó de hacer
mercado cuando en Colombia estaba más barato que en Venezuela. No, también pasaron, se daban las maneras y se daban las formas, y a cada gente le mandaba plata a sus familiares en Venezuela. Eso está vivo, pero eso está vivo manejado por unas mafias y por un gobierno que no existe. Yo lo que pido es que lo mantengamos vivo, pero manejado por gobiernos que sí existen, y le quitemos ese negocio a las mafias. Claro. Senador, que pase muy buen día. Gracias por estar en el sistema informativo Auténtica. Mil gracias, John Didier, y a toda la mesa de trabajo. Ahí estaba el senador de la República, Luis Fernando Velasco, a propósito de esta noticia, la reapertura lenta, paulatina, que se hará de la frontera entre Colombia y Venezuela con el propósito de facilitar este intercambio comercial. Aunque lógicamente hay que advertir y destacar, Fernán Hernández, que el intercambio comercial, pues a lo que se tenía antes, habría que comparar cifras. Fernán, no sé qué cifras tiene usted, porque usted nombró algo así como de 7 millones de dólares que el intercambio comercial, porque yo recuerdo que el intercambio comercial podría estar sobre los 2.600, 3.000 millones de dólares. Otra cosa es 7 millones de dólares. Es decir, algo se intercambia y no es lo mismo venir a hacer mercados de Urueña o de San Antonio a Cúcuta que todos los productos que le venía vendiendo Colombia en todos los sectores a Venezuela. Pero poco a poco se fueron cerrando sus mercados al punto que obligaron a los empresarios colombianos a buscar nuevos mercados para poder sustituir esos clientes de Venezuela, porque Venezuela empezó por el tema del sistema cambiario, de los dólares que manejaba el gobierno, que no los dejaba salir, las empresas querían pagar, pero el gobierno no les soltaba los dólares, no se los dejaba manejar. Las aerolíneas, por ejemplo, vuelos a Venezuela, no sé si existan hoy de Colombia hacia Venezuela. De todas maneras, es muy incipiente, Fernán, ese intercambio comercial. ¿Qué cifras tiene usted? Ok, le rectifico, mi estimado Didier, el monto que se manejaba rodeaba los 7.000 millones de dólares, 7.000 millones de dólares. Ahora fíjate algo, te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando yo retorné para mi país en el mes de mayo, yo viajaba con mi esposa, mis 2 hijos. ¿De este año? ¿Mayo de este año? Sí, señor, de este año. Y te voy a poner este ejemplo muy sencillo. Yo tuve que pasar por la trocha. Tuve que pagarle según a unos paracos para poder pasar por la trocha y que no me revisaran mis 4 maletas. Yo pagué por por pasar nada más ese recorrido, $180. Tuve que pagar yo para que no me revisaran. Imagínense cuántos son $180 por 100. Una sola persona, pero diariamente y constantemente, desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, porque hasta las 8 tienen hora, ¿eh? Es una empresa de la mafia que tiene horario, organización. En la que participa la misma Guardia Venezolana, ¿no? Guardia Venezolana, presuntamente, no quiero señalar sobre eso, ¿no? Ahí quiero cortarlo, no sé. Pero sí vi mucha presencia de guerrilla, de paracos, sí lo reconocí. Y eso le cobran por una familia, y lo pagué yo, $180. Entonces, imagínense cuánto es eso diariamente, y miles de personas de allá para acá y de aquí para allá. Cuánto se maneja, y en efectivo. Sí, son hombres armados que usted de pronto no logra identificar bien, pero claramente tiene que estar la Guardia Venezolana involucrado y guerrilla. No sé si los paramilitares tienen fuerza en presencia allí en zona de frontera, porque si a alguien ha apoyado el régimen de Nicolás Maduro y las fuerzas militares de Venezuela son a los guerrilleros, no a los paramilitares, a no ser que tengan negocios y alianzas, porque Dios los hace y ellos se juntan. Oiga, me asalta una pregunta. O sea que la ex senadora Piedad Córdoba, ¿cuánto pagaría? Porque ella ingresó de manera ilegal, según dice Migración Colombia. ¿Por dónde ingresó? ¿Cuánto cancelaría ella, no, John? Sí, quién sabe cuánto le habrán pedido, o simplemente el régimen la ayudó a pasar y no pagó ni un peso, ni un dólar, porque como es Piedad Córdoba y viene recomendada por el presidente, entonces se la entregó a la Guardia la pasó por la trocha y no pagó ni un peso, para que usted fíe. Es que Juan Pueblo es el que paga, como dice Fernán Hernández. A él fue el que le tocó pagar $180. ¿Usted imagina cuántos son $180?
eso multiplicado por 4 son cerca de 800.000 pesos, casi 1 millón de pesos para poder pasar. No compró ningún bien, ningún servicio, no se compró una gaseosa, no se compró un pan. 800, casi 1 millón de pesos para poder pasar de un país a otro por la Regresar a trocha. su tierra. Esa plática queda para los hombres armados, que en mi opinión tienen control las fuerzas militares de Venezuela, porque ahí no se mueve una aguja si ellos no lo permiten. Es más, ellos hacen patrullaje hasta en territorio colombiano. Eso se ha visto en algunos informes de cómo ellos vienen aquí a intimidar a los pesqueros, a los pescadores colombianos en sus embarcaciones e incluso hacen presencia en territorio colombiano los de la Guardia Venezolana. Y hombre armado que transite con Venezuela a Colombia y de Colombia a Venezuela es porque la Guardia Venezolana lo permite. Y sería más disidencias y guerrilleros del ELN que paramilitares, porque la amistad está es con los guerrilleros, no con los paramilitares. Ahora, mi estimado Didier, referente a lo que usted está señalando allí, yo hago un punto de referencia, ¿no? Cuando yo pasé, yo no vi la Guardia Nacional. Yo la vi fue ya en el terminal cuando llegué, pero en ese trayecto no vi uniformado a la Guardia Nacional. Lo que vi fue pura gente yo la guerrilla no la identifica rápido. Sí, pero es que ellos no van a hacer directamente el peaje, pero ellos lo permiten porque hay un negocio con ellos. Pero hay que ir al amparo, hay que ir al amparo, perdón, hay que ir al amparo, a la zona fronteriza, donde he tenido la oportunidad de estar, donde muchos colombianos tienen 2 cédulas, venezolana y colombiana, y en el amparo, ahí en Arauca, transitan patrulla la Guardia Venezolana. Tenemos los testimonios, tenemos las imágenes, no de ahorita, de siempre. Ha tenido una complicidad, como dice John Didier, con las FARC, directamente con las FARC, y le permiten al ELN transitar, caminar. Eso tampoco es un secreto. Entonces, la realidad es que ellos patrullan, además combinadamente, viven en unión, viven comunicados, intercomunicados. Y si algún hombre armado pide plata en cualquier punto de la frontera, si algún hombre armado pide plata en cualquier punto de la frontera, lo permite la Guardia Venezolana. Ahí está. Situación hoy a tratar en el CIA, Sistema Informativo Auténtica, Sistema Informativo de las Américas y al Día de Noticias, la reapertura de la frontera. Julio César está muy contento precisamente con esa reapertura, se mueve a la economía, pero hay muchos temas disonantes frente a este tema. Ese es el tema. Julio César, perdóneme Carlitos, Julio César está muy contento hoy. Sí. Va a volver a ver al ministro de Defensa. Va a preguntarle sobre la Brigada 30. Va a estar por allá la jefe de comunicación de la Fiscalía. Van a estar los entes de control. Él está hoy en su salsa. Ya lo sabía. Espere tantico porque el tema del ministro del Interior está complicado, ¿no? Al fin de John Didier y Eliezer acaban preparando esa, se le adjudicó la notaría a la familia del señor ministro del Interior, ministro de Gobierno. Pero Ferran, cerremos información entonces desde Venezuela, el periodiquito, que no es ningún periodiquito, es un gran periódico en el estado de Aragua, en Venezuela, que traen información para los venezolanos que están en Colombia en este momento, Ferran. Bueno, solamente tenemos en materia, todavía sigue en materia electoral, por cierto, mañana le voy a traer aquí